Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología y paleontología y zoología política. Bienvenidos al programa número 206. Hoy es lunes 4 de mayo del año 2020. Les saluda como siempre Daniel Lara Farías. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Este fin de semana hemos vivido una situación bastante, yo diría que con altibajos a la hora de hacer las evaluaciones. En principio porque otra vez nos hemos dado cuenta de qué tipo de liderazgo tenemos, de qué tipo de sociedad tenemos, de qué tipo de régimen estamos enfrentando y de qué tipo de voluntad para salir de este régimen tenemos actualmente. Para resumir las cosas, este fin de semana un grupo de venezolanos, y advierto de una vez, no voy a hacer valoración alguna ni sobre la acción, ni sobre sus componentes, ni sobre sus detalles. Me voy a ceñir a lo básico. Un grupo de venezolanos, no sé cuántos, decidieron realizar una acción armada contra el régimen. Así lo anunciaron en distintos materiales audiovisuales y decidieron lanzarse a la acción. En esa acción, uno de esos grupos, al parecer uno de esos grupos, llegó a las costas del estado Vargas, mi estado natal, específicamente en la parroquia Macuto, según se nos ha informado, en las adyacencias de la avenida La Playa, cerca del paseo de Macuto. Para los que conocen la zona, la avenida La Playa viene siendo donde estaba antes la Guzmania, esa recta que viene después de la Guzmania, donde estaban aquellos restaurantes en la orilla de la playa. Allí entendemos que se realizó un enfrentamiento, es lo que indican algunos vecinos, y de resultado se tiene el fallecimiento, el asesinato de los venezolanos que decidieron empuñar las armas para enfrentar al régimen narcocriminal encabezado en este momento por Nicolás Maduro. Esa es la acción. Eso fue lo que ocurrió. Esa es la información que se tiene. Eso es lo que han dicho los participantes y lo dejaron en distintos videos. Pero además de eso, en medio de toda esta situación, ha surgido una información que debe ser debidamente valorada. Todo el mundo sabe que este canal es dirigido por Patricia Poleo. Y por supuesto que yo no necesito decir las valoraciones que tengo hacia Patricia Poleo, con quien trabajo. Yo no tengo que caer, y ustedes no necesitan escuchar las valoraciones que yo pueda tener sobre Patricia Poleo, porque se las suponen, se las imaginan. Pero Patricia Poleo, el día de ayer, hizo una entrevista a un señor de una empresa conformada por excombatientes del ejército de los Estados Unidos con experiencia en campo de guerra. Y este señor hizo una importante revelación. Yo me voy a ceñir a lo que el señor dijo y a las pruebas que presentó. Las valoraciones sobre si Patricia Poleo es buena, Patricia Poleo es mala, si Patricia Poleo hizo bien, si Patricia Poleo hizo mal, me parece que están fuera de lugar. No es algo que yo deba hacer.
Y para empezar, ustedes están perfectamente claros que mi opinión, para ustedes, será completamente subjetiva, como toda opinión, claro. Pero ustedes dirán, bueno, este no va a hablar mal de Patricia en su canal. Pero no se trata de que yo quiera o no hablar bien o mal de Patricia. Se trata de que para mí esa no es la noticia. La noticia es lo que dijo el señor. Y eso no podemos dejarlo pasar. Este señor en la entrevista indicó que había sido requerido su servicio para asesorar y servir de estratega y apoyar a un grupo de combatientes venezolanos que habían decidido enfrentar por las armas al régimen chavista. Dijo además que había puesto precio a su asesoría y dijo además que había sido contactado por personas del alto gobierno interino, entiéndase el señor Sergio Vergara, diputado de la Asamblea Nacional y directivo de Voluntad Popular, partido del gobierno interino, por JJ Rendón, alto asesor del gobierno interino, y por el propio presidente interino, Juan Guaidó. Así las cosas, además de eso, presenta las pruebas de lo que está diciendo. El contrato que se firmó con todas las cláusulas. ¿Y por qué lo presenta? Porque el señor dice que él cumplió con su compromiso, pero el gobierno interino no. Es decir, que lo contrataron para entrenar a una gente, que esta gente se entrenó, que esta gente se preparó, que esta gente quería actuar por las armas en contra del régimen chavista y había obtenido el aval del gobierno interino, y después de estar entrenados, después de estar dispuestos, después de estar armados y después de estar con la mente puesta por la vía de las armas, llegar al cese de la usurpación tan mentada por el presidente interino, fueron abandonados por el gobierno interino. Es decir, no se cumplieron los compromisos asumidos. Entonces aquí es donde empieza el problema. Este señor de esta empresa contratista lamentablemente no conocía con quién estaba hablando. Lamentablemente, para él. No conocía con quién estaba hablando, porque si hubiese sabido que estaba hablando con unos estafadores seriales de probada trayectoria amponil en la política venezolana, por lo mínimo hubiese pedido un adelanto para el momento de la firma del contrato. Por lo mínimo. ¿De qué estamos hablando en este momento? Estamos hablando de que hemos sido testigos de una pequeña bahía de cochinos atravesada en la trayectoria de estos estafadores seriales que encabeza Juan Guaidó. Mucha gente dirá, bueno, tú estás ensoberbecido, te tienes rabia, Guaidó. Más de una vez yo he dicho acá que a mí no me gusta hacer periodismo astrológico. Yo no hago predicciones y sinceramente, respetando el estilo de todo el mundo, tampoco me gusta autocitarme, ni decir yo lo dije, ni decir como yo se los había dicho. Yo prefiero evaluar los hechos y por sus hechos los conoceréis. Dicen que a una persona se le puede medir por el cumplimiento que hace de su palabra. Que la credibilidad de una persona va atada a cumplir sus promesas y su palabra empeñada. Así no esté puesta su firma en un papel, pero mucho más si lo está. En tal sentido, yo creo que es necesario revisar al acusado, revisarle sus promesas y llegar poco a poco al llegadero. ¿Tiene palabra Juan Guaidó? Juzguen ustedes mismos. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres.
Bueno, empezando por el principio, ¿no? Ese fue el juramento que el señor Juan Guaidó le hizo a los venezolanos el 23 de enero del año 2019. Allí fue cuando nació el mantra, el cese de la usurpación. Y es importante que en Venezuela todo juramento que se hace al momento de asumir un cargo público, concluya con el añadido: si así lo hiciere, que Dios y la patria se lo premie, y si no, os lo demande. La palabra tiene valor. Hay gente que inclusive cuando hablan de hombría, a pesar de lo machista que puede hacer el asunto, pero dice que cuando se habla de hombría, se habla fundamentalmente de cumplir con su palabra, de cumplir con su promesa, de ser fiel a la palabra empeñada. Siendo así, me pregunto yo, ¿usted todavía confía en Juan Guaidó? Después de haber escuchado este juramento que escuchó. Pero es que hay más. En otros momentos también ha salido con otras promesas y sabemos qué ha ocurrido con ellas. Y les digo esto porque ¿quién en su sano juicio se sentaría con unos dictadores creyendo que van a responder de buena fe? Nadie, ¿verdad? ¿Ustedes creen que nosotros vamos a ir de buena fe, que la tenemos, pero creyendo en la buena fe de unos dictadores al Grupo de Contacto, a Noruega, a cualquier espacio? No, es evidente que no. Esa es la promesa que hace Juan Guaidó cada vez que se escucha que hay una negociación secreta. Cada vez que están negociando secretamente, sale el señor Juan Guaidó a decir que no, que es mentira, que ellos no están negociando secretamente, para después salir a decir no, que era verdad, pero no era una negociación, era solamente un diálogo, y el gobierno como siempre incumplió la palabra empeñada. ¿Cuánto vale la palabra de Juan Guaidó? Después de haber sabido y después de haber visto cuántas veces es capaz el señor Juan Guaidó de empeñar su palabra, ni hablar del sí o sí de la ayuda humanitaria, ni hablar del 28 o 48 horas, y el que entendió, entendió. Recordemos lo que se cumplió hace días, apenas un año, el suceso del cual se cumplió un año hace pocos días. Promesas que se llevó el viento. Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta, en trabajar por el prójimo, en salvar vidas, en trabajar por los más vulnerables, en atender a nuestras familias, en construir capacidades en el marco siempre de nuestra Constitución. En ese proceso dijimos, cuando el pueblo esté en las calles, asumiríamos las competencias. Cuando la comunidad internacional respaldara ampliamente nuestra lucha, estaríamos con el pueblo de Venezuela. En este momento hacemos un gran llamado a los empleados públicos y a un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional, nuestras fuerzas armadas. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. La Operación Libertad, los comités de ayuda y libertad, los invito inmediatamente a activarse. Los invito inmediatamente a cubrir las calles de Venezuela. El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Contamos con el pueblo de Venezuela. Hoy las Fuerzas Armadas claramente están del lado del pueblo, están del lado de la Constitución, leales a la Constitución, leales al pueblo de Venezuela. Es interesante, sobre todo, el evento del 30 de abril, para darnos cuenta de una gran contradicción perenne y permanente en el discurso del gobierno interino. Cuando el día de hoy, lunes, a minutos de estar preparando este programa, recibimos el comunicado del gobierno interino diciendo que negando cualquier participación en lo que dijo el contratista de los Estados Unidos, y además indicando que ellos han apostado siempre por las vías pacíficas. Yo no sé si es que el señor Juan Guaidó
No solamente es que no tiene palabra, no solamente es que no cumple con sus palabras, sino que también sufre de amnesia. Porque discúlpame, ¿qué tiene de pacífico haberse ido con unas tanquetas al frente de la Carlota el 30 de abril? ¿Qué tiene eso de pacífico? Usted estaba metido en un golpe de Estado, cosa que a mí me parece muy bien, es lo mejor que ha hecho. O sea, cuando usted entiende que esto es por la vía armada, es por allí. Pero el problema es que hay dos formas de ser traidor, en este caso. Una es negándose a la salida armada y dos es diciendo que está de acuerdo con la salida armada, pero traicionarla después que arranca esa salida. Eso también es traición. Esa es otra forma de ser traidor. Otra forma de empeñar la palabra y burlarse de la gente que le cree, la vimos en la famosa gira internacional, cuando sale del país a decirle al mundo que necesita ayuda internacional en contra de un conglomerado criminal. No lo digo yo, lo dijo él. Y si ven bien este video, no había ninguna pistola apuntándolo para decir lo que va a decir a continuación. Hoy, y por eso estamos aquí, solos no podemos. Enfrentamos a un conglomerado internacional criminal. Necesitamos hoy de su ayuda. Estamos luchando hoy en Venezuela contra un conglomerado criminal. Es parte de lo que sucede hoy en Venezuela. Contra mafia organizada, contra el ELN, que también lo hace Colombia, contra la disidencia de la FARC, contra células de Hezbolá. No responde a lógica política lo que sucede en Venezuela, sino más una lógica de mafias criminales. Esa fue la intervención en el Foro Mundial en Davos, Suiza. No podemos solos. Dándole de comer, con esa expresión, a todo el sector opositor radical, que es fundamentalmente el sector del cual está compuesto el éxodo de venezolanos, mayoritariamente radicales, mayoritariamente propulsores de una salida de fuerza en contra de un régimen criminal, a sabiendas de qué es lo que se está jugando en Venezuela y de cuál es el régimen al cual nos estamos enfrentando. Pero el señor sale de Venezuela y asume ese discurso y dice: no podemos solos. Y el señor, además de eso, fue a Miami. Y allí en Miami se atrevió a más frente a un público que le exigió, a pesar de ser un público controlado, a pesar de ser mayoritariamente gente que quiso ir a escuchar a Guaidó, lo que ya de alguna manera los define. Y lo que ocurrió fue esto que vamos a ver a continuación. Y no pierdan de vista las palabras del señor. Primero, comunicar, no olvidar lo que está pasando. Y ya vamos para allá, Mira, esta acción que estamos hablando, la intervención, atención con esto, atención, atención. Lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Esa es una promesa. Lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Sin embargo, cuando le toca hacerlo, se esconde, no firma un contrato para no cumplirlo, no da la cara, deja encargado a unos bandidos
que por supuesto los deja encargados porque sabe que no van a hacer nada. Porque como decía el contratista ayer en la entrevista, ¿por qué razón cree usted que esta gente incumplió? Porque están muy cómodos, dijo el contratista. Porque están muy cómodos, económicamente hablando. He dicho que no voy a valorar la acción armada. Y no la voy a valorar por algo que diré al final. Pero hay, bueno, como aquí hay gente que le dice a uno que tú nunca le reconoces nada bueno a Guaidó. A continuación vamos a ver la única promesa que Juan Guaidó ha logrado cumplir con su escasa creatividad, con su escasa credibilidad y con su escasa creatividad también. La única promesa que ha logrado cumplir el señor. Adelante. Próximos días seguimos avanzando. Mañana, por ejemplo, vamos a dar los anuncios para, por ejemplo, recuperar la señal de Telesur. Ustedes se imaginan en todo el continente ya no una señal que miente, que busca la desigualdad, la desinformación, promover grupos terroristas y desestabilizadores, sino al servicio de la democracia en la región, al servicio del empoderamiento de los ciudadanos, de buscar un modelo que sí funciona, no un anacrónico trasnochado que ha traído miseria, desigualdad, violencia en los estados. Y llega a empezar a producir talento venezolano, información, pero ¿por qué no? Que vuelva la Rochela a través de ese espacio. El buen humor, el real buen humor, ¿por qué no? La única promesa que ha cumplido. La Rochela volvió. La Rochela, mejor dicho, una muy mala imitación de la Rochela, es ese gobierno interino, donde nadie tiene palabra. Donde nadie tiene palabra. Una escasez y una deficiencia de palabra. Quieren que otro luche por ellos. Están dispuestos a dejar que otros mueran por ellos. Y a dejarlos abandonados una y otra vez. Para finalizar este segmento, les quiero decir algo. Para mí, desde hace rato, para mí, yo no intento convencer a nadie porque yo no soy un activista político. Yo no soy un activista partidista, yo dejé de serlo. Yo tengo acá este espacio, tengo otros espacios y otras tribunas. Y en todas tengo la misma forma de plantear las cosas. Yo no busco convencer a nadie de que piense como yo. Simplemente estoy expresando mi punto de vista. En mi opinión, el sistema chavista tiene dos patas. Camina con esas dos patas. Una es el régimen chavista. Y la otra es la oposición falsaria, prostibularia y narcocomplaciente, que en este momento es dirigida por Juan Guaidó. No necesitamos un Kennedy para tener una falsa valla de cochinos con un falso opositor prostibulario como Guaidó bastó. Para los que siguen enamorados de este señor porque quieren que lo siga engañando, bueno, por favor, vayan, empiecen a hacer la cola para que estén entre los primeros números cuando les toque apostillar el papel de pendejos que han seguido haciendo durante este año. Las evidencias están a la vista. El que quiera seguirle creyendo, que le crea, total. Cada quien hace con su apoyo lo que mejor prefiere. Sin embargo, yo como ciudadano venezolano sigo pensando lo mismo. Mientras no salgamos de esta oposición falsaria y prostibularia, va a ser imposible derribar al sistema chavista. No al régimen chavista, al sistema chavista completo. Y esa oposición falsaria, prostibularia y narcocomplaciente forma parte de ese sistema. En el siguiente segmento vamos a ver quiénes son los padres de este desastre. Bueno, de esta última parte del desastre, claro. De esta bahía de cochinos en pequeño que hemos vivido este fin de semana. Los espero en el siguiente segmento con más plomería informativa.